Saludos y bendiciones, amada iglesia. Qué bueno volverles a saludar y podernos conectar a través de este medio, que es el YouTube, medio que Dios nos ha permitido que utilicemos para poder compartir la palabra de Dios. Y en esta noche quiero compartir ciertamente la palabra de Dios con ustedes. En esta ocasión quizás no vamos a tener un devocional cantado ni música. Simplemente esta noche quise ir directamente a la palabra de Dios y que puedan escucharlo y que esta palabra pueda ayudarnos en nuestra vida cristiana. Ciertamente la vida cristiana es como un maratón, así lo describe el autor de la carta a los Hebreos que vamos a estar leyendo en unos momentos. Y ciertamente estos días en los cuales hemos estado viviendo, esta carrera ha tomado un giro inesperado, ha tomado un giro distinto al que nosotros nos hubiéramos imaginado alguna vez, viviendo en medio de una pandemia, viviendo en medio de una crisis de salud que quizás nunca nos hubiéramos imaginado que un año como el 2020, con tantos avances tecnológicos y como el mundo ha aprendido tanto del pasado, estemos viviendo algo como esto. Pero es la carrera que nos ha tocado, es parte de la carrera cristiana que usted y yo tenemos que enfrentar y que tenemos que vivir. Y para eso está la palabra de Dios, para ayudarnos en medio de nuestra carrera, en medio de esta vida. Les invito a que vayamos a nuestras Biblias y busquemos la carta a los Hebreos, capítulo 12, y vayamos a los versos 1 al 3. Hebreos, capítulo 12, versos 1 al 3, dice de esta manera: Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Considerad, pues, aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis, ni os desaniméis en vuestros corazones. Tengamos una palabra de oración. Padre, en el nombre de Jesús, voy delante de tu presencia. Señor, y en este momento voy a compartir la palabra de Dios con mis hermanos. Padre, habla nuestras vidas. Edifícanos tú, Señor. Llénanos de tu palabra, fortalécenos, anímanos, danos, Señor, la herramienta que necesitamos para seguir corriendo esta carrera de la vida cristiana que tenemos por delante. Espíritu Santo de Dios, haz la obra que solamente tú puedes hacer a través de tu palabra, trayendo claridad a nuestros corazones y a nuestras mentes, hablando tu verdad, la verdad del Evangelio. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Esta analogía que está utilizando el autor de la carta a los Hebreos es una analogía que nos va a ayudar a entender las distintas situaciones de nuestra vida cristiana. Esta analogía es la analogía de una carrera de maratón. Y en estos días les he enviado algunas reflexiones referente a esto. Y hoy más bien es la culminación de esas reflexiones que les he estado escribiendo. Ya esta semana que tenemos de frente voy a estar usando el profeta Jonás y ustedes van a estar recibiendo las reflexiones para su altar familiar. Hoy hago culminación de estas reflexiones a través de la carta a los Hebreos, de estos primeros 3 versos que encontramos aquí. Es interesante que nosotros entendamos que esta analogía que usa el escritor de la carta a los Hebreos es una maratón. Es una carrera, no es una carrera a corta distancia, porque una carrera a corta distancia sería una carrera rápida, pero esto es una carrera larga que va a poner en juego la resistencia y el entrenamiento de este corredor. Es por esto que la analogía que usa el escritor de la carta a los Hebreos no es una carrera rápida y corta, sino una tipo maratón larga y de mucha resistencia. Y entre las cosas que nos exhorta es a que nosotros podamos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es el apóstol, incluso el apóstol Santiago en su carta, nos anima a tener gozo en medio de las dificultades,
sabiendo que uno de los resultados más importantes de la paciencia es este trato especial de Dios, es que nosotros, este trato que hace el Espíritu Santo, que hace Dios a través del Espíritu Santo en nuestra vida, es producir en nosotros paciencia. ¿Y qué cualidad tan importante para nuestra vida cristiana es esta virtud llamada paciencia? Por falta de paciencia, amada iglesia, Abraham engendró un hijo con Agar. Por falta de paciencia, José intentó salir de la cárcel hablando con el copero y pidiendo ayuda al copero. Por falta de paciencia, Moisés mató al egipcio y huyó al desierto. Por falta de paciencia, Pablo descartó al joven Marcos. Amada iglesia, la carrera tipo maratón es una de las pocas disciplinas donde no ser joven es una importante ventaja. Los grandes corredores a nivel mundial no son atletas de 18 o 20 años, como en otros deportes debería ser o es importante la juventud. La edad promedio de los campeones mundiales de maratón fluctúa entre los 35 años de edad. ¿Por qué? Porque el joven no tiene esos elementos indispensables para correr una carrera larga, una carrera de mucha distancia. El corredor debe ser uno experimentado, ya que sabe medir el tiempo en distancias y sabe llevar muy bien el ritmo necesario para llegar a la meta. Yo recuerdo como a los 16 años participé de una carrera tipo maratón. No recuerdo mucho la carrera, pero sí les puedo decir que me fue horrible, que me fue fatal. Esta carrera de maratón es una que puede durar varias horas y se debe llevar el ritmo adecuado para nosotros resistir y poder terminar la carrera. En esta analogía encontramos una importante lección. En la vida hay muchas personas que comienzan su vida cristiana, amados, con un gran fuego, con un gran entusiasmo, con una gran pasión. Hay muchos que en muy poco tiempo llegan a sorprender con ese entusiasmo y ánimo. De pronto logran cosas que muchos que llevan tiempo no pueden lograr. Pocos, sin embargo, pueden mantener este ritmo por largo tiempo. La mayoría, lamentablemente, cae de la misma manera que arrancaron la carrera. Y lamentablemente la caída es terrible y en muchos casos es una caída fatal. Sin embargo, el cristiano, cuando comienza a madurar en la fe, cuando comienza a madurar en el Evangelio, en la palabra de Dios, se da cuenta de lo largo de la carrera que está corriendo y de pronto sabe reconocer que no es lo suficientemente fuerte para completar la carrera. Claro, no se siente intimidado por lo largo de la carrera, no, sino que él reconoce, escucha otra vez, reconoce su impotencia y reconoce su realidad de no poder quizás completarla. Él reconoce su impotencia y su realidad. Al reconocer esta verdad, amada iglesia, entonces deja de depender en su experiencia hasta el momento, la experiencia que ha adquirido hasta el momento en su vida cristiana, y decide buscar aliento, decide buscar refugio, decide buscar fortaleza y valentía, ánimo y sabiduría en aquel en que están puestos sus ojos, quien es nada más y nada menos que Jesús. Una vez que este cristiano corredor enfoca su vista en Jesús y le pide fortaleza, la valentía, el aliento, el ritmo adecuado para la carrera de la vida cristiana, la cual es una carrera, como les dije, es una carrera larga y de mucha resistencia, como lo es una carrera de maratón. El premio, amados, no es para los que salen corriendo con una impresionante energía, sino para aquellos que con un ritmo pausado, pero constante, llegan a cruzar la meta final. Amados hermanos, lleve en su vida cristiana un ritmo seguro. Lleve un ritmo seguro en su vida espiritual. Cuida tus recursos, porque en el momento de mayor cansancio vas a necesitar las reservas que no gastaste. Cuando el corredor de pronto se siente cansado, utiliza esas reservas que no gastó. Cuando se sentía con toda la energía y la pasión de los que inician la carrera,
con tanta fuerza. Este es el secreto de los grandes corredores. Cuando el cuerpo les pide que vayan más rápido, ellos saben frenar su cuerpo. Saben que más adelante lo que ahorraron en su esfuerzo será crucial para poder terminar la carrera que tienen enfrente. San Agustín una vez dijo: la paciencia es la compañera de la sabiduría. Los apurados rara vez tienen tiempo para aprender las lecciones necesarias para el éxito. Pregúntate, ¿qué cosas producen en ti impaciencia? ¿Qué reacciones salen o situaciones vienen cuando tienes falta de paciencia? ¿Cómo puedes crecer en la paciencia, amado hermano? Pero sigamos en nuestro texto. Otra vez, verso 1. Por tanto, puesto que tenemos de alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esta analogía que usa el autor de la carta a los Hebreos nos deja varias buenas recomendaciones de cómo nosotros podemos correr mejor esta carrera de la vida cristiana. Y una de estas recomendaciones poderosas e importantes para nosotros es la exhortación de despojarnos del pecado que nos envuelve, del pecado que nos arropa. Amada iglesia, cuando tocamos el tema del pecado, este no debería tomarse a la ligera y mucho menos con una mente legalista. Porque si lo hacemos de esta manera, fácilmente vamos a perder muchos aspectos importantes que necesitamos saber y comprender de lo que es el pecado, acerca del pecado. Como por ejemplo, lo expresa el autor de la carta a los Hebreos. El autor de esta carta va a colocar dos aspectos importantes aquí sobre el pecado. Y el primero se encuentra en la palabra que él utiliza como fácilmente. El pecado, iglesia, en su esencia, está basado en situaciones, en sutiles distorsiones de la verdad de Dios. Sutiles distorsiones de la verdad de Dios. Muchas personas creen que el pecado viene con una manifestación abierta o con expresiones ligeras para que caigas rápidamente en la desobediencia. No, por el contrario, esto viene con mucha sutileza. Miren, mis hermanos, yo les presento a ustedes el engaño tan fácilmente. Si yo les presento el engaño tan fácilmente, ustedes no van a caer en el engaño, por supuesto que no. Ahora, si yo lo disfrazo y con sutileza lo presento, es muy probable que yo te pueda engañar. Y esto mismo hace el enemigo de nuestras almas, con sutileza. La serpiente, amada iglesia, convenció a Eva y con mucha astucia le disfrazó la mentira y ella creyó en ella. De hecho, les habló una verdad para introducir la mentira. Con la misma sutileza, el enemigo intentó tentar a Jesús en el desierto. Fue tan así que el diablo se atrevió a utilizar la escritura para poderlo tentar. El enemigo de nuestras almas, amada iglesia, es el príncipe de toda mentira y sabe utilizar muy bien las herramientas del engaño para hacernos caer. Es por esta característica del pecado que tantas veces nosotros quedamos atrapados en actitudes y pensamientos que realmente van a deshonrar a nuestro amado Dios. El segundo concepto que presenta el autor de la carta a los Hebreos es la frase que nos envuelve. Primero fue fácilmente y ahora dice que nos envuelve. La palabra que el autor escoge en el griego nos presenta la idea de algo que entorpece, algo que estorba al corredor. Es un obstáculo que le ofrece resistencia. No importa cómo él quiera correr o en qué dirección quiera correr o con tanta fuerza lo intente, algo lo está estorbando. Es como si uno quisiera correr envuelto en una sábana o envuelto en un saco. Yo no sé cuántos han corrido a la carrera del saco. Corriendo de esta manera, nuestro cuerpo queda atrapado y no puede moverse con facilidad y las oportunidades de caer en la carrera son de muy alta probabilidad. Esta es una de las descripciones del efecto del pecado sobre nuestras vidas. Cuando nosotros permitimos que el pecado nos envuelva,
Este entorpece cada una de las áreas de nuestra vida. Nuestras emociones se vuelven amargas, se vuelven torpes y se vuelven tristes. Nuestros pensamientos se tornan llenos de condenación y de crítica. Nuestra perspectiva se va a llenar de completo pesimismo. Nuestra visión, amada iglesia, se nubla y vemos todo como un gigante problema que no vamos a poder vencer. Nuestras palabras se convierten en instrumentos para lastimar y destruir a otros. Sobre todas las cosas, nuestra relación con Dios se va a ver dramáticamente afectada. Escuche la confesión del salmista. Y dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Salmo 33, versos 3 y 4. Amada iglesia, en ningún momento podemos bajar la guardia. Escuche bien, en ningún momento podemos bajar la guardia. Y esta analogía que yo uso frecuentemente acerca de la guardia, piense en un boxeador. Si éste baja la guardia, si éste baja los guantes, recibirá un buen golpe, un golpe que lo puede llevar a la lona y lo puede llevar a ser vencido. Amados, no podemos descuidarnos ni por un segundo, no podemos descuidarnos ningún momento, porque debes entender y reconocer que tenemos una tendencia caída y nosotros podemos ser fácilmente seducidos por el pecado. Recuerde lo que dijo el apóstol Pedro. Vuestro adversario, el diablo, como león rugiente anda alrededor, buscando a quien devorar. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8. Amada iglesia, tendemos siempre, y esto es algo que usted y yo hacemos a cada rato, tendemos siempre a buscar culpables. Y el culpable clásico cuando nosotros pecamos, lo es el diablo. Sí, enseguida le echamos la culpa a él. Y usted parecería que se está lavando las manos como Pilatos. Tenga cuidado, iglesia. Tenga cuidado, amado hermano, amada hermana. Tenga cuidado con su corazón, porque este es más engañoso de lo que usted cree. Martín Lutero expresó una vez, y él dijo, le tengo más miedo a mi corazón que al Papa y a todos sus cardenales. Cuando nosotros maduramos en la fe y en la palabra de Dios, nosotros nos damos cuenta de cuán peligrosas son nuestras maquinaciones y lo engañoso que es nuestro corazón sobre cualquier otra cosa. Pero sigamos en nuestro texto. Vayamos al verso 2. Hebreos capítulo 12, verso 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. La carrera de maratón se basó en la vida o en una situación que un joven soldado griego, corrió una gran distancia después de la batalla específicamente de maratón, para informarle a sus superiores acerca del resultado que hubo en un enfrentamiento. Así que ser el ganador de este tipo de competencias, antes ya no se le da ese significado, el ser el ganador de este tipo de competencia era un asunto de gran prestigio. No solamente porque el atleta demostraba sus grandes habilidades de resistencia, sino también porque el campeón era identificado con aquel primer héroe de esa historia. En las carreras modernas, la salida muchas veces está en el mismo lugar de la llegada, de la meta final. Por eso, antes de correr la carrera, cada corredor podrá ver con sus ojos el lugar de la meta. Podrá ver con sus ojos el lugar del triunfo, el lugar donde podría ser exaltado allí. Podrá ver la tarima donde colocan al ganador, ponen al primer lugar, al segundo y al tercer lugar. Es muy probable que también pueda ver las medallas o el trofeo del ganador. Así que antes de correr, puede soñar con la victoria. Puede verse a sí mismo trepado en el podio con su medalla al cuello. De no solo haber experimentado, no solamente de haber terminado la carrera, sino de soñar con el
hecho de poder vencer a sus otros compañeros o a los otros atletas. Este sueño, aun cuando es solamente un corto sueño, un corto pensamiento, yo sé que actúa como un poderoso estimulante para que cada uno de estos atletas pueda correr la carrera con mucho entusiasmo, con mucho ánimo y con mucha fuerza. Aún los menos preparados, para ellos esto podrá ser un gran estimulante para lograr su objetivo. Durante la carrera, amada iglesia, habrán momentos difíciles en las cuales el atleta luchará con ese deseo de abandonar la carrera. Son en esos momentos en que los grandes atletas se pompean una vez más, se pompean a sí mismos con esa imagen del glorioso momento de la victoria. Y en ese momento recobran nuevas fuerzas como un anticipo de la gloria que les espera. El autor de la carta a los Hebreos usa usa una excelente ilustración, y esta ilustración es a Jesús mismo. En el momento de mayor crisis, Jesús, en el mayor momento de crisis, como lo fue allí en el huerto de Getsemaní, allí les confesó a sus discípulos, Él le confiesa el fuerte deseo de abandonar la carrera. ¿Se recuerdan esto? Yo les había predicado hace unos meses atrás acerca de este evento de Jesús en el huerto de Getsemaní, cuando su alma estaba muy triste hasta el punto que él dice que pensaba que iba a morir. Jesús, sin embargo, en ese mismo instante se apartó, oró, meditó en la intensa y crítica batalla que se había apoderado en su corazón. Una batalla entre el deseo de hacer la voluntad del Padre y entre hacer su propia voluntad. El deseo de seguir adelante la carrera y el deseo de abandonar la carrera. Finalmente, logró lo que hacía falta para seguir en carrera. Quitó los ojos de la cruz, quitó los ojos del sufrimiento, quitó los ojos de la agonía, de la muerte y fijó su vista en algo que lo podía inspirar plenamente. Esto era el gozo del momento de ese reencuentro con su Padre Celestial. Él enfocó su mirada en la gloria que le vendría. Mis amados hermanos, ustedes necesitan tener los ojos puestos en algo más inspirador que las circunstancias en las cuales nos encontramos. Ustedes tienen que aprender a quitar su mirada, sus ojos del hecho de este coronavirus que estamos enfrentando. Tenemos que quitar nuestros ojos del hecho de que no estamos en el templo. Ustedes necesitan alzar la vista por encima de las circunstancias, por encima de las distintas situaciones. Tenemos que alzar nuestra mirada por encima de la angustia, de la enfermedad, del encierro que estamos viviendo. Tenemos que alzar la vista de la preocupación que este terrible virus ha ocasionado en nuestros corazones. Y de pronto esto nos está incluso hasta atormentando a tal grado que no dormimos bien. Y nosotros necesitamos colocar nuestra vista en Jesús y en todas sus promesas. Usted debe poner su mirada en la meta final, en la gloria venidera que es mayor que la postrera. Ustedes necesitan poner su mirada en la victoria de la vida eterna que Jesús nos ofrece, iglesia. Ciertamente, la carrera es larga, es dura y yo sé que es muy difícil. Yo también estoy corriendo con ustedes. Es por esto que nosotros debemos poner y enfocar nuestra mirada en Jesús. Esto lo hacemos al fijar la mirada, nuestros deseos, nuestro corazón en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe, como dice otra versión de la Escritura. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que la cruz representaba. Ahora Jesús está sentado en el lugar de alto honor junto al trono de Dios. Piense en toda la hostilidad que soportó por parte de los pecadores. La hostilidad suya, la hostilidad mía. Él lo venció y siguió adelante. Ahora bien, iglesia, sigamos adelante en nuestro texto.
Verso 3. Y con esto vamos terminando. Dice, considerad pues aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo para que no os canséis ni os desaniméis en vuestros corazones. Verso 3. Amada iglesia, algo que sin duda alguna vendrá en esta carrera tipo maratón será el cansancio. Y por supuesto, también vendrá el cansancio en nuestra vida cristiana. Llegaremos a cansarnos y algunos incluso a desanimarse en esta carrera. Recuerda la analogía, es una carrera larga, es una carrera de resistencia, es una carrera tipo maratón. Ya hemos visto que el autor de la carta a los Hebreos nos ha dicho que corramos esta carrera con paciencia. Nos ha dicho que nos despojemos de todo peso y de todo pecado y que pongamos nuestros ojos y nuestra mirada en Jesús. Él es nuestra meta, iglesia. De hecho, Él es el inicio y final, o sea, el comienzo de la carrera y la meta final de esta carrera. Gloria sea su nombre. Es por esto que Jesús es el gran ejemplo de cómo debemos correr esta carrera de maratón que es la vida cristiana. La carrera de Jesús en sus 33 años de vida no fue nada fácil, no fue una carrera sencilla. En el camino Él tuvo que enfrentar tantas cosas, como fue la oposición, como lo fue el que lo ridiculizaran. De hecho, su familia lo trató como loco. Sufrió agresión física, sufrió agresión verbal, enfrentó y sufrió la traición, el abandono. Mis hermanos, todo esto eran razones suficientes para que alguien pudiera abandonar la carrera o abandonar el ministerio. Pero Jesús, lejos de desanimarse, prosiguió hacia la meta con mayor fuerza y mayor pasión. Él sabía lo que le esperaba al final. Él sabía lo que le esperaba en la meta. Sus ojos se fijaron en la gloria de su Padre en el cielo. Su corazón se enfocó en su llamado, en hacer la voluntad de su Padre para redimirnos y salvarnos a aquellos que merecíamos todo lo contrario. Lo que merecíamos era la condenación, no la redención ni la gracia. Bendita gracia de nuestro Salvador. Amada iglesia, debemos tener muy claro la batalla y la carrera que enfrentamos. El famoso predicador Charles Swindoll, discúlpeme, al mencionar Charles, rápido me acuerdo de Spurgeon. Charles Swindoll dijo una vez, estoy convencido que el 10%, escuche bien, estoy convencido que el 10% de la vida consiste en las cosas que nos pasan. El otro 90% de la vida depende de la manera que reaccionamos a lo que nos pasa. Las situaciones, los problemas, las crisis, los procesos que enfrentamos en esta vida, sin lugar a dudas, tomarán un lugar importante en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y la carne se activará. Y comenzará una lucha en nuestro ser, una lucha dura y una lucha sin cuartel. Mis hermanos, la verdadera batalla no está en el exterior. La verdadera batalla no está en el exterior de las circunstancias, sino en nuestro interior. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas son las cosas que contaminan al hombre, Mateo 15, 19, 20. Lo que está en nuestro interior, lo que sale de nuestro corazón. Por esto el apóstol Pablo exhorta a la iglesia en Roma la importancia de renovar nuestras mentes y les dice, no os conforméis a este mundo. En otra versión dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos capítulo 12. Mis queridos hermanos, una vez más, con esto termino. Les animo a que puedan reconocer. Sí, amados, reconoce que no eres tan fuerte y valiente como crees. Ora
Preséntate delante de Dios tal y como eres. Ora, 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 mi hermano. Ora por tu vida. Ora por la carrera que tienes de frente. Ora y pon tus ojos en Jesús al orar. Tercero, adora. Mis queridos hermanos, adoren a Dios en medio de esta carrera. Adoren a Dios en medio de esta crisis. Adoren a Dios aunque no estemos en el templo. Adoremos a Dios. Y por último, agradece. Agradece a Dios. Agradece a Dios por todas esas pequeñas victorias en contra del pecado, contra el desánimo, contra el cansancio. Agradece a Dios incluso porque estás bien. Agradece a Dios porque estás en casa. Agradece a Dios porque te ha provisto y te ha cuidado. Mis hermanos, reconoce, ora, adora y agradece. Que Dios te bendiga. Padre, en el nombre de Jesús, he predicado este corto mensaje, Señor. Te ruego en el nombre de Jesús que sea de edificación, Señor, para la vida de mis hermanos. Y que sea un gran estímulo para que nosotros pongamos nuestra mirada en Jesús. Para que nosotros corramos la carrera que tenemos por delante con paciencia. Señor, para que nosotros nos despojemos de todo peso y del pecado y vayamos a ti en arrepentimiento y fe. Pero también, Señor, para que puestos nuestros ojos en Jesús, corramos la carrera con paciencia, no nos cansemos, no nos desanimemos y lleguemos hasta la meta final, que es la gloria de la vida eterna que nos espera en Cristo. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, que Dios les bendiga grandemente y les guarde. Les amo con todo el corazón. Dios les bendiga.